Pues mire, la situación de lo que está pasando en orden público en Colombia es muy compleja, Paula, Mauricio, ya retomamos comunicación, porque no es un solo atentado, son dos, porque se acaba de conocer que el ELN también ha hecho un atentado otra vez contra el oleoducto Caño Limón Coveñas. Ahora le suma a usted este ataque con tatucos, con cilindros de gas, que no es otra cosa, a una base militar del ejército, en donde ya tenemos esta cifra de soldados ya fallecidos, soldados heridos. La pregunta es, ¿cuánto se necesita para que el gobierno endurezca su posición con el ELN y le exija más a ese grupo si quiere seguir en la mesa de diálogos o se pare definitivamente de la mesa de negociaciones? Pues un poco por esa línea escuchábamos la voz del ministro del Interior, ¿no? Diciendo, aquí hay que perseguir con toda la fuerza del Estado a estos violentos, y una vez más recalca que no hay voluntad de paz por parte del ELN, porque es verdad, Giovanni, como dice el propio ejército, esto es una violación clarísima a los derechos humanos y no tiene presentación que un grupo que está hablando de paz siga cometiendo este tipo de actos. Además, atención a esto, a 900 metros de una escuela en la que había niños, y otra vez estamos viendo cómo se pierden vidas de nuestros jóvenes soldados. Falta ver si esa visión y eso que le transmite al país el ministro del Interior, pues es la misma visión que tiene todo el gobierno nacional en cabeza del presidente, por supuesto, Mauricio. Claramente no es la misma visión de todo el gobierno, porque claramente el gobierno en esta posición o en esta situación no tiene una posición monolítica, una posición unificada. Ya lo había dicho originalmente el comisionado de paz Oti Patiño la semana pasada, porque acuérdense ustedes de dónde venimos. El miércoles pasado estábamos mostrando un video que nos ilustraba cómo un grupo que presuntamente era el ELN en un automóvil se acercaba a una garita de un control de carretera y sin ningún tipo de miramiento terminó masacrando a dos soldados jóvenes, dos soldados jovenciticos que estaban allí metidos. Ese es un acto no de guerra, ese es un acto claramente asesino, criminal, terrorista. El acto de hoy, pues un acto más terrorista que ese es muy difícil, con la cercanía de la escuela que nos señalaban Pablo y nos señalaba igualmente en las notas. Pero fuera de eso, acuérdense ustedes, Giovanni nos estaba diciendo del atentado al oleoducto Caño Limón Coveñas. Desde agosto se han registrado varios atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas y además de eso al oleoducto Bicentenario. Es decir, actos claramente terroristas, actos claramente provocadores, actos, unas afrentas que no son un incremento de las confrontaciones militares, sino puramente terroristas, como lo he dicho. ¿Qué hace el gobierno? Pues el gobierno no hace nada, distinto a dar declaraciones. Da declaraciones el ministro del Interior, da declaraciones el comisionado de paz la semana pasada, daba declaraciones antes el ministro de la Defensa, todos diciendo el ELN no está con voluntad de paz, no quiere hacer la paz, no está haciendo gestos de paz, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, el ELN, acuérdense ustedes, desde el mes de mayo de este año, hay dos rupturas, una en el mes de mayo cuando en la práctica se abandona el mecanismo de verificación de cese al fuego bilateral, y adicionalmente el ELN dice, si no me sacan de la lista de los grupos armados organizados, yo no sigo en estos diálogos o en estos acercamientos, y fuera de eso, si no se consigue un fondo multidonante que permita que consigamos recursos para reemplazar el secuestro. Ese fue el primer punto de quiebre, mayo de este año, donde empezaron las discrepancias entre el gobierno del ELN. Posteriormente, cuando se termina venciendo el cese al fuego bilateral, pues el ELN arranca con todo, porque el gobierno dice, pues la pelota está de la cancha de ustedes, no está de nuestra cancha. Y en ese momento el ELN es donde arranca esta andanada. Y ayer estábamos registrando un elemento adicional, el que el gobierno haya emitido una resolución que permite negociar con una disidencia del ELN en el departamento de Nariño, los comuneros del sur. Y esa disidencia claramente le ha puesto una espinita adicional al ELN. No sé, francamente, coincido con la posición de Paula, coincido con la posición de Giovanni. ¿Qué espera el gobierno? Aquí se necesita voluntad y capacidad. La voluntad es errática. Unos dicen que no, que es que el ELN no quiere, que no sé qué, pero no se da la instrucción de ir totalmente, romper las conversaciones, que en la práctica no están teniendo lugar, romper las conversaciones e ir claramente en contra del ELN. La capacidad está bastante menguada, bastante erosionada, porque la fuerza pública bajo el gobierno de Gustavo Petro ha tenido una erosión moral, económica y militar. Eso no quiere decir que no haya manera de defenderse, pero es claro que arrancamos de muy atrás cuando los grupos subversivos arrancan de muy adelante.